Entonces, como bien dijo el profesor Daniel, lo que les voy a hablar hoy lo intitulé Instituciones en democracia y sus límites en el contexto de la pandemia. El rol de veto y control de la Sala Constitucional. Primeramente, algunas aclaraciones conceptuales. La jurisdicción constitucional es aquella que decide sobre la validez constitucional de las leyes y las normas jurídicas y declara nula cualquier ley o acto de gobierno que contradiga la Constitución. La Constitución, nuestras constituciones escritas, rígidas, como tenemos en la región, como es la nuestra, consta de dos partes, suele dividirse en dos partes, la parte de la Carta de Derechos, la parte dogmática, y la segunda parte, que literalmente es la segunda parte del texto, es la parte orgánica o la sala de máquinas, donde está más descrito las relaciones, cómo se distribuye, cómo se ejerce el poder político. Bueno, la jurisdicción constitucional es la que decide sobre la validez de las normas de cualquiera de estas dos partes de la Constitución, y también hace valer o no las reglas del juego democrático, en el caso de nuestros países, que son con sistema político democrático, y tiene la atribución de la ejecución y cumplimiento de los derechos individuales, económicos, sociales, culturales o ambientales. Esta es la jurisdicción constitucional que tiene la última palabra sobre ese tipo de decisiones, que lo vemos mucho específicamente en el atributo del control judicial de constitucionalidad. Es una situación que se ha expandido globalmente, y en la actualidad los tribunales constitucionales están en el corazón del gobierno democrático, o la estructura del sistema político democrático, mejor dicho, en todas partes. ¿Por qué analizar el rol de la Sala Constitucional? Pero esa es una pregunta importante de hacer. Pensemos en tres casos. La Sala Constitucional nuestra ha resuelto un montón de situaciones, pero pensemos en tres ejemplos. La reelección presidencial, que fue en el 2003, que fue un cambio muy importante en las reglas del juego político y democrático, porque se decidió quién podía ejercer o no uno de los puestos más importantes de elección popular, que es la presidencia. Dijo, la permitió, estaba prohibida. El fallo que permitió que por medio de un mecanismo de democracia directa, como es el referendo, se decidiera, nosotros, la ciudadanía, decidiéramos si el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos iba o no iba. No. De hecho, fue un momento en el 2007 y previos de conflictividad política fuerte, de protestas, de mucha movilización. Yo no sé qué tan jóvenes o no son los que nos acompañan hoy, pero sí fue un momento muy convulso. Bueno, la sala estuvo ahí y se decidió si iban o iban. Y el matrimonio igualitario, que este es mucho más reciente, y recordemos todo lo que pasó previo y post, incluso también por haber sido un momento de elecciones. Bueno, entonces vemos que decisiones que nos afectan a nosotros ha sido tomado por este foro judicial. O sea, toma decisiones que tienen implicancia fuerte en nuestra dinámica política y nuestras vidas también. Recordemos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. También la sala se consultó ante la Sala Constitucional y ella avaló y el proceso continuó. Entonces, por eso es importante visualizar el rol que ella ha tenido en la sociedad costarricense, en la dinámica política, y que continúa teniendo, para ver por qué entonces vamos a conversar de qué ha hecho o el rol de ella en pandemia. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos también estos temas que generan mucha discusión, donde no hay un honesto y profundo desacuerdo en nuestras sociedades, se deciden en un foro judicial. O sea, que 7 personas, esta es la conformación actual de nuestra Sala Constitucional, decide, en lugar de ser en la vía legislativa, donde se supone que están representados una mayor pluralidad de intereses, el órgano político por excelencia y el órgano que crea leyes. Entre las razones teóricas, que podríamos decir, hay un fenómeno de que Costa Rica es parte que se conoce como judicialización de la política. Con esto hago referencia a la influencia que ejercen
los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales, o genera el tribunal que tiene el atributo del control judicial de constitucionalidad. No todos los países tienen la estructura del diseño institucional nuestro como una sala que está dentro, algunos están fuera de la estructura del Poder Judicial, en algunos otros países de la región, como en Argentina, hay una Corte Suprema, distintos, pero tienen, me refiero a los que tienen el control judicial de constitucionalidad, son tribunales que están presentes en la dinámica política, que sus decisiones tienen consecuencias, que se acude a ellos para resolver estos conflictos políticos que antes se resolvían en otros. Es algo que ha variado en el tiempo y que ahora es un fenómeno muy, muy presente, no solo porque acudimos mucho a él, sino porque resuelve también estos problemas o estas circunstancias de la política. Pensemos, de nuevo, proyección, Tratado de Libre Comercio, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, matrimonio igualitario, son temas diversos, temas tributarios, temas de libre comercio, otros temas, incluso puede haber de política exterior, temas de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos económicos, de derechos políticos. Todos hechos, nuestra sala constitucional ha resuelto estos problemas, al menos momentáneamente. Entonces, este fenómeno se conoce como judicialización de la política. Sí me parece que vemos en la imagen de la izquierda, hecho eso fue una foto de cuando fue una protesta contra la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas justo frente a la Sala Constitucional, en la sede ahí en San José. De otro lado, es otro fenómeno del que yo no estoy haciendo referencia, pero a veces se utilizan como sinónimos y no lo son, que es la politización de la justicia. La politización de la justicia se da cuando los entes estatales de forma irregular utilizan el poder judicial para obtener objetivos espurios. Aquí utilizo una definición de Marco Fielli, que tiene un artículo muy bueno. Yo no estoy haciendo referencia a esto, sino a un hecho, que es la judicialización de la política, más allá de positivo o negativo, es algo que se da. Entonces me parecía importante hacer esta distinción. Ahora bien, ¿cómo sabemos si estamos frente al fenómeno de la judicialización de la política? Bueno, vemos que hay un aumento en la capacidad de revisión de las normas sancionadas por el poder político, o sea, en leyes y reglamentos, tanto por el poder ejecutivo como por el legislativo. Esto se ve en el control de constitucionalidad, específicamente podemos pensarlo en las acciones de constitucionalidad para nuestro caso, y que esos tribunales constitucionales tienen una legitimidad para la resolución de conflictos. Acudimos a ellos y seguimos acudiendo a ellos. También es donde se afirma y cumplimenta los derechos, no solo los derechos individuales, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales. Hay una enorme y muy linda discusión a favor o en contra de la judicialización de la política, de que decisiones donde hay profundos y honestos desacuerdos en la sociedad no sean resueltos por un foro de 7, 9 personas. Y que lo critican porque ahí es donde no se deben resolver estos conflictos políticos, es porque los jueces y las juezas no tienen legitimidad democrática, no votamos por ellos, tienen la última palabra, realmente los conflictos no los resuelven totalmente, continúa. Ejemplo, podemos pensar lo que sucedió, más allá de mi posición personal sobre el matrimonio igualitario, lo que sucedió incluso posterior con todo el fenómeno de las elecciones. Aquí estoy describiendo, o sea, más allá de la posición o no que tengamos, es algo que sucedió, o sea, una decisión, bueno, que obviamente no fue solo de nuestra sala, vino de otra corte ya internacional, bueno, efectivamente afectó la dinámica política. Bueno, dirían autores que han criticado tanto en la región, por ejemplo, la región latinoamericana, como Roberto Gargarella o Jeremy Waldron, que tienen una posición más crítica con respecto a que se decían estos temas. Por otro lado, más a favor, ha sido, bueno, pero es que esto es un lugar donde empodera a las minorías, donde podemos ir a reclamar nuestros derechos, donde podemos garantizar las promesas de cumplimiento de nuestros derechos, de las reglas del juego democrático, ¿no? Aquí hay autores como Rosambalón, habla de la legitimidad y flexibilidad, donde si bien tal vez no tienen una legitimidad de que no votamos por ellos, hay una legitimidad porque aumenta un poder y control de los ciudadanos por las decisiones que toman también sus gobiernos. Bueno, esta discusión es enorme, no voy a
hablar hoy sobre ella, pero sí me parecía importante que supieran que existe y que nuestro país está en medio de estas discusiones. Ahora bien, ¿de dónde surgió el tribunal que tenemos hoy en día, nuestra sala constitucional? No surgió de la nada, ¿no? No siempre hemos tenido, tampoco ha variado en el tiempo. Y de hecho es un caso interesante si uno lo compara con los orígenes de otros tribunales constitucionales, incluso de nuestra región latinoamericana, porque fue por medio de una reforma parcial de la Constitución. Sino fue un gran, o sea, en ese momento no se sabía el cambio que se estaba haciendo. Esta foto, que la encontré en internet, es la conformación inicial de nuestra sala constitucional en 1989. Este señor es Rodolfo Pisa, padre, que tuvo una gran influencia en las ideas, porque él también venía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, esto es la conformación inicial, es una foto que me pareció llamativa, efectivamente todos hombres. Este es el Congreso, aunque también la mayoría son hombres, pero bueno, esperemos que más o menos vaya cambiando. Si vemos la conformación actual, solo 2 mujeres y hasta ahora que tenemos otra mujer propietaria. Pero bueno, a pesar de que las mujeres somos el 50% de la población. Continuemos con el origen del tribunal. Entonces esto es una pequeña línea del tiempo sobre el control concentrado de constitucional, o sea, que sea un órgano que lo hace, ya lo teníamos desde 1938, ¿no? Pero si cuantitativamente hacemos una comparación desde el 89, que fue en el momento en que se reformó nuestra constitución política y se creó la sala que tenemos hoy en día, en 51 años de vigencia solo habían resuelto 150 casos, ¿no? Y el 89 acá se han resuelto más de 300.000 casos, según los datos del informe Estado de la Justicia. O sea, realmente 31 años ha sido un montón de trabajo y un montón de cosas que ha hecho nuestra sala constitucional. Entonces, de esta reforma parcial de la Constitución, que se modificaron los artículos y después también se creó la Ley de Jurisdicción Constitucional, que es muy importante, creó esta enorme sala que tenemos hoy en día. Ese fue el origen. Ahora bien, como les estaba hablando mucho, y tal vez no tanto, pero sí, nuestra Corte Constitucional, o nuestra sala, o sea, nuestro Tribunal Constitucional, se ha dicho, y lo dice la literatura al respecto, que es una de las cortes más poderosas de la región, ¿sí? Y de hecho vimos, o sea, decide temas que nos afectan mucho en nuestra vida, desde los impuestos, o sea, eso nos afecta día a día, desde las reglas de elección de quién puede o no acceder al poder, desde nuestros derechos humanos también. Entonces, es una corte constitucional muy poderosa. Pero ¿qué quiero yo decir que es poderoso? O sea, porque a mí se me ocurre, porque suena bonito, no. No, aquí hay un concepto de poder que es importante. Lo voy a mencionarlo para saber qué es lo que yo quiero decir cuando estoy hablando que una corte constitucional es poderosa. Por poder, estoy haciendo referencia, vamos a ver, ¿sí? La capacidad para decidir del tribunal. Recuerden que mi unidad de análisis son los tribunales constitucionales. Entonces, yo voy a analizar atributos y funciones que tienen la Corte o el tribunal como órgano colegiado que es, la capacidad para decidir de manera autónoma e imparcial, y también la autoridad que tiene para intervenir de forma decisiva sobre disputas políticas. ¿Okay? Este es mi concepto teórico. Ahora bien, ya yo tengo mi concepto teórico, como ahora para saber, para verlo, para observarlo, si estoy enfrente de lo que estoy diciendo que es una corte poderosa. Bueno, este procedimiento que se diría la operacionalización de mi concepto, la conceptualización, lo vamos a ver en las reglas donde está descrito qué puede o no puede hacer nuestra sala constitucional y cómo llegan quienes pueden llegar a la sala constitucional a ser jueces y juezas. Son las reglas. ¿Y a dónde me voy? Me voy a ir a la Constitución Política,
y a la ley de jurisdicción constitucional, donde me dicen las funciones de la sala, donde me dicen cómo pueden ser designados los jueces, donde me dice cuánto van a durar, cómo van a ser removidos, etc. O sea, las reglas que definen la designación de los jueces. Recordemos que nuestro concepto hoy que estoy trabajando yo de autonomía es un aislamiento formal de manipulaciones políticas que puedan decidir de manera autónoma e imparcial, pero también sobre qué pueden decidir, que sería la autoridad. La combinación de estas dos características es lo que hace una corte constitucional o tribunal constitucional poderoso. Y esto lo vamos a ver en las reglas donde me dice las funciones y quiénes, o sea, las reglas que definen la naturaleza y el ámbito de acción y la designación no. Ahora, esto es un modelo ya creado conceptualmente. Hay mucha literatura al respecto. Yo la tomo de dos autores que tienen una obra muy interesante que se llama el ADN de la justicia constitucional en América Latina. Yo apliqué el modelo para nuestra sala constitucional. Entonces, estas son las dos formas, vamos a dividir que un tribunal, una sala constitucional es poderosa. Y esto es como sabemos, o sea, ¿cómo puedo yo llegar a concluir eso? ¿En qué me tengo yo que fijar? ¿En cuáles reglas? Me voy a fijar quién los designa, me voy a fijar cuánto tiempo, plazo indefinido, plazo no indefinido. Hay casos, por ejemplo, la Corte Suprema estadounidense, donde es hasta que la persona designe o fallezca. En otros casos no, es un plazo fijo. En nuestros casos se puede renovar con una reelección automática. ¿Quién nos designa? O sea, no siempre va a ser solo los congresos. En otros casos, bueno, también están los senados. En otros casos también, incluso en otros países, estoy pensando, se incluyen colegios profesionales, con colegios de abogados, incluso la ciudadanía. En Bolivia se vota por jueces. O sea, hay una variación, varía. En el caso de Costa Rica, ¿cuál es el resultado de Costa Rica? ¿No? Bueno, autonomía, que también se puede relacionar un poco con independencia judicial, que es algo muy importante. De nuevo, las reglas que definen la designación de los jueces, cuánto tiempo dura y cómo se pueden remover. Nuestros jueces de la sala constitucional son designados por la Asamblea Legislativa, en regla de 2/3. La reelección es automática, a menos que se vote en contrario, o sea, están protegidos. Está protegido por Constitución su periodo de nombramiento y presupuesto. Y en el ámbito de acción es muy amplio lo que ellos pueden hacer. El resultado es, que ahorita más adelante vamos a ver un poco por qué es medio en autonomía. O sea, no son tan independientes como me gustaría que fuera. En autoridad es bastante alta. Entonces, de todos modos, en que la sala constitucional ha modificado la dinámica de los procesos de formulación de políticas, los recursos de amparo, los requisitos que hay son muy pocos, por ejemplo, que no requieran que abogado, que incluso se puede presentar a mano, nada más decir cuál es mi derecho, creo que siento violentado. Eso amplía una estructura de oportunidad mucho y por eso incluso es un tribunal constitucional que tiene un montón de expedientes constantemente. Y para formulación de políticas, pensemos en que incluso antes de que un proyecto de ley sea ley, puede ser consultado a la sala, los diputados pueden consultarse a la sala y ella va a decir si puede, eventualmente, en su opinión consultiva, eventualmente tiene o no roces de constitucionalidad. Va a ser muy difícil que las y los diputados vayan a votar ya una ley que ya la misma sala dijo puede tener roces si llega a ser ley. O sea, hay un control previo, hay un control posterior, porque la legitimidad procesal es muy amplia para presentar una acción de inconstitucionalidad. Sí es un poco más compleja, pero igual es muy amplia. E incluso puede declarar contra actos de gobierno. Hay un ejemplo en el 2003, en el gobierno de Abel Pacheco, junto al ministro de Relaciones Exteriores, presentaron un documento donde decían que Costa Rica apoyaba la guerra de Irak, de Estados Unidos contra Irak. Se metió una acción contra la sala dijo, esto no va. Ahí ella dio sus argumentaciones
y dijo, no, no, y echó atrás la decisión de política exterior del gobierno. Entonces, ahí vemos cómo ella tiene mucha influencia en el proceso de promoción de políticas y también mucha influencia y también en el enforcement, en el cumplimiento de nuestros derechos. Y esto ha dado como resultado que desde su creación, desde 1989, ha resuelto 300.000 resoluciones. Esto es para el año 2019, según el informe de Estado de la Justicia. O sea, anualmente es 11.700 de expedientes. Recordemos que en esta línea del tiempo que yo les había presentado, en 51 años, eran 150 casos. Y ahora tenemos este montón de casos. O sea, sin duda es un tribunal que trabaja mucho, muy activo en ese sentido. Acudimos mucho a él y también resuelve. Entonces, de nuevo, lo que les había comentado, que esto es un análisis de derecho y política. La posición que les estoy presentando es que los tribunales constitucionales son instituciones políticas, en el sentido de que afectan y se ven afectados por la política. De hecho, nuestra constitución se llama Constitución Política de la República de Costa Rica. Solo por el tipo de decisiones que tienen que tomar, porque aquí, digamos, en la Constitución no está todos los requisitos de libertad de expresión, ella ya mismo sale desarrollado. El derecho a la salud, que es un derecho que se judicializa muchísimo, no hay ni siquiera un artículo que dice el derecho a la salud, ella lo ha desarrollado, las y los jueces, por medio de jurisprudencia. Entonces, por la misma materia que ella tiene que tratar, son temas de la dinámica política, nos afecta a todas, pero también vemos que se ven afectados por la política en un buen sentido y podemos también pensarlo en un sentido negativo, por ejemplo, en el proceso de selección. Entonces, eso es una pregunta más de sociología jurídica o de sociología política que lo dejo abierto, es pensar si están totalmente aislados de su contexto social y político y si es realista. Si no es realista, ¿qué hacemos? ¿Cómo diseñamos para intentar disminuir una manipulación políticamente, pero facciosa? Y obviamente ya más actividades ya que podrían tener mucho más problema y dinámica, como casos de corrupción, etc. Entonces, tomando esto en cuenta, la relación entre derecho y política, pensemos, yo les comentaba, que cuando hablamos de una Corte Constitucional poderosa, no solo todo lo que ella, en su ámbito de acción, que su mismo diseño institucional, la misma Constitución, la ley de Constitución Constitucional le permite hacer, sino que tanto está aislado, ¿no?, de las manipulaciones, o sea, su grado de autonomía, que podemos relacionar un poco con independencia judicial. Yo no trato de independencia judicial porque pero me parece más de utilidad hacer esta distinción, pero evidentemente la autonomía se relaciona con lo que pensamos más intuitivamente sobre independencia judicial. Y por eso, cuando hablamos sobre autonomía, hay que fijarse en los modos de nombramiento, duración en el cargo y los mecanismos de remoción de las y los jueces. Entonces, en el caso de la autonomía, es mucho más, yo les comentaba que era media, porque si la forma en cómo son escogidos las y los jueces, de todas las salas, pero aquí estamos específicamente hablando de la sala constitucional, ha generado problemas, ¿no? Antes de 1999 incluso era una votación en secreto, ni siquiera existía la comisión. Actualmente en la Asamblea Legislativa, que es donde por mayoría de 2/3 se escogen a las y los diputados, ahora hay una comisión permanente especial de nombramientos, donde se intentó establecer un procedimiento para transparentar un poco más, pero el voto sigue siendo secreto. Y no es obligación seguir la recomendación de esta comisión que está conformada por diputados. Y esto ha generado problemas. En el año 2012 se intentó votar en contra de la reelección de Fernando Cruz, que es el actual presidente de la Corte, de toda la Corte Suprema. Y lo que se decía era que se le estaba cobrando sus decisiones. Incluso esto generó, que es algo llamativo, que hubo una protesta y que personas del Poder Judicial salieron a las calles, que no es un espacio que solían utilizar para expresar su voz, en contra
de esta decisión de la Asamblea Legislativa. De hecho, incluso recuerdo que, bueno, yo fui, me acuerdo, haber ido a esta protesta y recuerdo que mi jefe me decía que le llamaba mucho la atención que fijo eran personas que con costos iban a los desfiles de faroles, o sea, que nunca salían a la calle en protesta. Bueno, esta fue una decisión que los sacó a la calle. Y no ha sido un hecho aislado. Vemos en esta otra, en el año 2019, que también que se intentó una no reelección de Paul Rea, que fue en este caso, que también generó un montón de presión, un punto de presión mediática. Entonces, es un tema que está ahí presente, la selección de los magistrados se presiona para que sea más transparente y la forma en cómo está actualmente le resta autonomía. Ahora, recapitulando sobre derecho y política. Ya analicé porque cómo sabemos que estamos frente a un tribunal constitucional poderoso o no. ¿Por qué nuestro tribunal constitucional en el alcance de autoridad, o sea, en el ámbito de acción es muy poderoso? ¿Por qué en autonomía no es tan, o sea, es medio, ¿no? Y que son instituciones políticas o actores políticos, no están aislados, es un contexto no es realista, pero tampoco lo que es más realista es enfocarse en su diseño institucional y que sea mucho más transparente, por ejemplo, el proceso de elección de diputados. Y también las características que suelen tener los tribunales en democracia. Es común decir que es un guardián de la Constitución frente a las decisiones políticas, o sea, su función de control de las decisiones de los otros poderes, y un árbitro en conflictos entre poderes, pero también amplía la inclusión, o sea, los ciudadanos podemos acceder a ella, a la sala constitucional, ¿no? Entonces, estas funciones, nuestra sala constitucional que es poderosa, estas funciones que tiene, es importante tenerlos presentes para analizarlo en el contexto de la pandemia. O sea, ¿cómo pueden incidir las decisiones de la sala constitucional en las políticas públicas, específicamente en la gestión de la pandemia? O sea, ¿qué capacidad de respuesta tiene ella ante las acciones que se le interpongan? No, un poco me llamó la atención que el primer caso de coronavirus que se dio en el país fue el 6 de marzo y justo la primera sentencia también se acudió a ella el 6 de marzo. Y después de eso, bueno, si uno, aquí lo que hice para obtener estos datos fue que utilicé el buscador de las sentencias que hay del Poder Judicial. Entonces, por el medio del descriptor COVID, aparecen más de 3.000 sentencias solo de la Sala Constitucional, o sea, se ha acudido un montón. Incluso unos datos, en una semana en marzo, antes de Semana Santa, ella emitió 538 resoluciones, la mayoría corresponden al recurso de amparo, que como vimos hay una estructura amplia de oportunidades para acceder por medio del recurso de amparo, por los pocos requisitos que tienen. Y era esperable, dado el fenómeno de judicialización de la política en la que estamos inmersos, de que la sala es parte, y que muchas de las medidas del gobierno central se han judicializado, o sea, las personas han acudido a ella para que se traiga bajo la restricción vehicular sanitaria, con temas de bueno proteger. Entonces aquí vemos un poco también, como yo les hablaba, de la relación de la ciudadanía, de la sala constitucional con la ciudadanía y con los poderes políticos. No, o sea, la ciudadanía acude a ella, pero también hubo un caso de protesta social, que esto fue en Tamarindo, y que apresaron a una persona, bueno, una muchacha, una mujer, y bueno, se puso un habeas corpus y ya la sala condenó por uso de la fuerza a la fuerza pública, por mal uso de la fuerza, ¿no? En el contexto de la pandemia, en temas de protesta social, en temas de las medidas del gobierno también. Y para esto también quería ver la importancia de qué tanto, también la relación que ha tenido con los otros poderes para controlar o no las decisiones o avalar. Eso incluso me llamó la atención como lo titulaban la prensa, que es diputados reciben luz verde, o sea que ya la sala les dio el permiso prácticamente para sesionar virtualmente en emergencias,
Y bueno, o sea, y esto es algo positivo porque entonces les permite seguir funcionando a uno de los principales poderes del Estado a pesar de la pandemia. Y esto, bueno, obviamente pasó por el filtro del Sala. Otro tema también interesante que el Sala ha resuelto con respecto al tema de la pandemia es que ordenó al ministro de Salud, al Ministerio de Salud, a dar datos de periodistas sobre contagios y así. Entonces, desde un mes para dar esos datos, obviamente con la protección que corresponde. Entonces, vemos que ha tenido, o sea, el rol ha tenido un rol muy activo para controlar los poderes y la relación con la ciudadanía en pandemia. Esto en parte obviamente se explica por las características que vemos. Y ya aquí ya más de manera conclusiones, quería cerrar un poco para que esta diferencia en que yo les presenté entre autonomía y autoridad para caracterizar poderosa o no una corte es importante porque nos permite dividir qué decisiones nuestro Tribunal Constitucional puede o no puede tomar, pero también quién la puede o no la controla y cómo la controla. Son dos problemas distintos. Y que la existencia, o sea, son dos características que hacen que sea poderoso un tribunal constitucional, que es importante analizarlos por aparte, o sea, las decisiones que toma, pero también quién la controla, quién designa o no a los jueces. Y la existencia del control judicial de constitucionalidad trae sí o sí un cierto grado de judicialización de la política. Y esto en el contexto de la pandemia explica un poco su capacidad de respuesta y su rol como actor de veto, controlando las decisiones del gobierno y también su relación con la ciudadanía. Y eso, para ir cerrando, bueno, es un poco de referencias bibliográficas que después podrían ver. Nada más agradecerles por la atención y aprovecho para invitarlos a otras actividades que tenemos también de la asociación. Y eso sería. Muchas gracias por la atención.